Hola, en el video de hoy trabajamos en la página 46 de nuestro libro de español sexto grado. En esta página se nos solicita responder sí o no a las preguntas de la siguiente tabla y, si se requiere, escribir algunas notas sobre los datos que se proporcionan en los reportajes que llevaste al salón y en el que leíste en la página anterior. Y bueno, como podrás haber visto, para esta actividad requieres revisar diferentes reportajes para poder compararlos. Y bueno, pues el número de reportajes que se nos solicita son 4. Podríamos utilizar 3 que tengamos en casa o que hayamos descargado de internet o encontrado en periódicos y revistas, y uno más que podríamos tomar del ejemplo anterior sobre el reportaje de Miski. Una vez que tengas tus reportajes, vas a responder, como ya te mencionaron, con sí o no a las siguientes preguntas. Por ejemplo, la primera nos dice: el encabezado responde a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo? ¿Y dónde? Y como podrás haber observado, entonces, en esta pregunta debemos identificar cuál es el encabezado de nuestros reportajes y verificar que efectivamente correspondan con estas preguntas. Y lo mismo haremos con cada una de las demás preguntas. Entonces, en este caso, tus respuestas van a variar de acuerdo a los reportajes que tengas a la mano. A continuación te muestro algunos ejemplos de reportaje. Recuerda que los reportajes generalmente los encontramos en periódicos y revistas, así como medios digitales como son videos de internet, noticieros, programas de radio, etc. Y generalmente tratan acerca de una temática en específico. Te muestran un título, una introducción, la fecha en que se están realizando, la paginación, que es precisamente el número de página. Y bueno, generalmente tienen ilustraciones, algunas estadísticas, gráficos, subtemas, etc. Pero recuerda, todos estos elementos van variando de acuerdo al tipo de reportaje que sea y a la extensión del mismo, ya que hay reportajes muy breves y hay también reportajes muy largos. Entonces, como podrás observar, este reportaje es sobre conciencia ecológica y bueno, pues es un reportaje que seguramente podría estar en una revista tanto de tecnología como quizá en algún periódico que esté cubriendo una temática similar. Vamos ahora con otro tipo de ejemplo. En este caso estamos hablando del hígado graso, el efecto del sedentarismo y el alcohol. Así que nuestro tema principal pues será el hígado graso. Nota cómo aquí aparecen ilustraciones y también gráficos, así como el nombre de los investigadores y la información pertinente al tema. Y bueno, pues probablemente este tipo de reportaje se encuentre en revistas de salud. Ahora vamos con otro ejemplo de reportaje. Este reportaje aparece en una revista y se titula Enfermedades metabólicas hereditarias. En la parte de abajo podrás encontrar la paginación y bueno, pues efectivamente se trata de una revista de salud. También podrás identificar al autor de este reportaje, imágenes e información del mismo. Recuerda que también hay reportajes sobre lugares específicos. Por ejemplo, en este caso se trata de Huesca. Y bueno, pues Huesca es un lugar turístico. Observa también cómo se nos muestra el nombre del autor o autores, nuevamente la paginación e imágenes que apoyan lo que se está diciendo en el reportaje. Nuevamente, aquí por ejemplo hay otro reportaje de un lugar. Nota cómo se muestran imágenes, información y en este caso se agrega un mapa. Recuerda que
En los reportajes también se suelen colocar mapas con la intención de que las personas ubiquen más fácilmente los lugares de los cuales estamos hablando. Y finalmente te muestro un ejemplo de reportaje, pero ahora se trata de un reportaje sobre animales. Recuerda siempre que los reportajes pueden tratar sobre cualquier temática que se desee y tal como hemos visto en los diferentes ejemplos que te he mostrado, pueden ser sobre lugares, animales, temáticas de tecnología, temas de salud, etc. En este caso de los osos pandas, bueno, pues se trata de un reportaje especial, como se menciona aquí, que se hizo sobre las especies de extinción y bueno, se apoya de diferentes imágenes para el tema, tiene su información, quién está reportando, el título, como ya vimos, fecha y páginas. Ahora bien, entonces con los reportajes que tenemos, podemos llenar nuestra tabla. Como te mencioné al inicio, esto va a depender de los reportajes que tú tengas en casa o que hayas comparado en tu salón. Por lo que si estás en casa, te invito a comparar los que te mostré con uno o dos que tú tengas en casa. En caso de que no tengas ninguno, bueno, pues puedes utilizar los que te mostré anteriormente y en caso de que tengas, recuerda ir observando cada uno de los detalles. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el de los osos pandas. Y se menciona, el encabezado responde a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo? ¿Y dónde? Vamos a ver, el encabezado es osos pandas en la lista roja de la UICN. ¿Qué tipo de pregunta se responde en este encabezado? Así es, en este caso se responde a la pregunta ¿quién?, ya que se está hablando de los osos pandas. Recuerda que, por ejemplo, la pregunta ¿qué? Respondería a algún tema en general, por ejemplo, ¿de qué se trata? ¿Quién? Si es que estamos hablando de algún animal o persona. ¿Cómo? Si vamos a detallar el proceso de algo. ¿Cuándo? Si lo que vamos a mencionar es una fecha. ¿Y dónde? Si vamos a hablar de un lugar, como vimos en los reportajes que hablan precisamente de lugares. Y bueno, como podrás observar, en los 4 reportajes sí se menciona de qué, quién, cómo, cuándo o dónde trata cada uno de los reportajes. En el segundo utiliza el reportaje de la Patagonia, en el tercero el del hígado graso y en el cuarto el de la conciencia ecológica. Te sugiero que en la parte de arriba de tu tabla coloques precisamente el tema general de tu reportaje para que te sea más fácil identificarlo y compararlo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿El resto del texto añade más información a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Bueno, esto lo podemos observar y determinar si es cierto o no si en nuestro reportaje encontramos mayor detalle. Por ejemplo, aquí te menciona el Tíbet, China, es decir, se está respondiendo dónde se realizó este reportaje. La información nos estaría respondiendo el qué se está diciendo de los osos pandas. Y como podrás observar, en los 4 reportajes sí hay ese tipo de información. Recuerda, en tus reportajes tú deberás observar si realmente se dice más información sobre el tema o si solamente se mostró en el encabezado y a lo mejor tu reportaje habla de una cosa totalmente distinta a la que se mencionó en el título. Ahora bien, la tercera pregunta nos indica, ¿las imágenes son pertinentes y complementan lo expuesto en el texto? Vamos a observar, en los osos pandas sí, en la Patagonia sí, porque te muestran diferentes imágenes del lugar. En el del hígado graso también, porque te están mostrando precisamente dónde está ubicado el hígado y lo que lo origina. Y en el de conciencia ecológica también sí, porque nos están mostrando imágenes sobre los autos híbridos. Así que todas nuestras respuestas, como podrás observar, son precisamente que sí.
Ahora nuestra siguiente pregunta nos dice, ¿tiene gráficas? Si es así, proporcionan información relevante. Y bueno, en este caso, el único artículo que tuvo gráficas fue el del hígado graso, ya que como podrás observar, aquí en el panda no hay ningún gráfico, en el de la Patagonia tampoco, en el del hígado, como ya mencionamos, sí, que está aquí, es una gráfica circular, y en el de conciencia ecológica tampoco. Nos muestran algunas estadísticas del lado derecho. Sin embargo, esas estadísticas no son un gráfico. Recuerda que los gráficos pueden ser de barras, circulares, etc. Entonces, en este caso contestaríamos aquí que el único que sí tiene gráficos es el del hígado graso. Ahora bien, vamos con la información de si tiene mapas. En este caso, como pudiste observar, ninguno tiene mapas a excepción del de la Patagonia, donde se nos muestra precisamente dónde está ubicada la Patagonia. Y bueno, entonces sí tiene un mapa que nos muestra esa información. En los demás no. Y recuerda, generalmente va a haber mapas cuando se hable de algún lugar. Ahora bien, ¿los temas y subtemas son claros y fáciles de identificar? En este caso, en mis reportajes considero que sí, puesto que sí se muestra ese tema y sí se ve claramente cuál es la división en subtemas y temas. Y finalmente la última pregunta nos dice, ¿la paginación es correcta? En todos coloqué que sí, puesto que en todos pude observar el número de página del que se está tratando. En caso de que tu reportaje no tenga número de página, verifica si es porque no apareció en la impresión o si fue porque quizá está recortado y solamente tienes una parte de ese reportaje. Y bueno, pues precisamente esta comparación de reportajes nos va a servir para identificar los principales elementos que contiene un reportaje, que como ya habrás podido notar son los encabezados, los temas, los subtemas, imágenes, gráficos y la información de la que se habla en cada uno de ellos. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.